Bienvenidos a Dimensión Paranormal, donde lo inexplicable se convierte en nuestra realidad. Les invitamos a adentrarse en el misterio de lo desconocido, un lugar donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan, desafiando la lógica y llevando nuestra mente a explorar territorios que van más allá de la comprensión. En cada episodio, nos sumergiremos en historias de fenómenos inexplicables que han dejado una huella en la memoria de todos. Hoy, exploraremos un caso particularmente intrigante que ha capturado la atención de quienes buscan respuestas. Así que, asegúrense de tener la luz encendida y los sentidos alerta, porque en Dimensión Paranormal, la realidad es solo el principio de lo que podemos descubrir. ¡Comencemos! Hoy nos metemos de lleno en un sitio que, parece de película de terror o ciencia ficción. Hablamos del rancho Skinwalker, en Utah. Un lugar que arrastra una fama legendaria, diría yo, por la cantidad de fenómenos inexplicables que se cuentan. Sí, la verdad es que la lista es larga. Las fuentes hablan de todo. Ovnis sobrevolando la zona, mutilaciones de ganado súper extrañas, criaturas que no encajan en ningún catálogo biológico, actividad poltergeist dentro de las casas, luces misteriosas que aparecen y desaparecen. Un cóctel de lo más inquietante, vamos. Exacto. Y lo curioso es cómo ha ido escalando todo. Empezó, digamos, con el testimonio de una familia que acabó huyendo de allí, literalmente aterrorizada. Sí. Y de ahí pasó a ser el foco de investigaciones científicas financiadas por un multimillonario, Robert Bigelow, y luego, incluso ha atraído el interés, según se dice, de programas secretos del gobierno estadounidense. Tela. O sea que no es solo folclore moderno. No. Parece que hay capas y capas de misterio. Y un poco la idea hoy es intentar desgranar qué hace a este sitio tan enigmático, ¿no? Viendo lo que cuentan las distintas fuentes que hemos consultado. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por el principio, por las raíces de todo esto. Porque el misterio no nació ayer. Parece que conecta con leyendas muy antiguas de los nativos americanos de la zona. Así es. Principalmente de los Navajo y los Ute. El propio nombre, Skinwalker, que en návajo es Ji-Naldolichi, hace referencia a una figura bastante oscura de su folclore. Un chamán oscuro, ¿verdad? Que tiene la capacidad de transformarse en animal. Eso es, una figura temida. Y la leyenda dice que el rancho está ubicado literalmente en el camino del Skinwalker, una zona de paso para estas entidades o energías. Eso ya de por sí pone los pelos de punta. Casualidad que justo ahí pasen tantas cosas raras. O ya nos da una pista cultural importante. Bueno, esa conexión con las creencias ancestrales le da una profundidad tremenda al lugar, sin duda. Es una capa más. Pero lo que realmente lo catapultó a la fama mundial, digamos, fueron las experiencias de la familia Sherman. En la familia que mencionabas antes, la que huyó. La misma. Estuvieron poquísimo tiempo, solo de 1994 a 1996. Pero lo que vivieron y contaron, eso sí que corrió como la pólvora. Y es que relataron cosas verdaderamente perturbadoras. Hablaban, por ejemplo, de haber visto un animal enorme, como un lobo gigante, pero que no era un lobo normal. Sí, contaron que le dispararon varias veces, incluso a quemarropa con rifles de caza. Y nada, no, como si las balas no le afectaran. Exacto, inmune a los disparos. Y luego desapareció sin más.
Eso es solo una anécdota. Claro, porque también estaba lo del ganado. Mutilaciones muy específicas con una precisión casi quirúrgica, decían. Y lo más raro, sin una gota de sangre alrededor. Sí, eso es un detalle recurrente en muchos de estos casos de mutilación animal inexplicada, no solo en Skinwalker. Cortes limpios, órganos extraídos y ausencia total de sangre en la escena. Muy, muy extraño. Y a todo esto le sumaban avistamientos de ovnis, de objetos voladores no identificados, luces en el cielo. Incluso círculos en los cultivos, al estilo de los crop circles de Inglaterra, pero allí, en su propiedad. Vamos, un no parar. Normal que acabaran vendiendo el rancho y marchándose de allí. Se dice que quedaron traumatizados. Totalmente comprensible. Y esas historias tan potentes fueron las que llamaron la atención de Robert Bigelow. El empresario que decías, con interés en lo paranormal. Exacto. Bigelow Aerospace, ¿sabes? Tenía recursos y un interés genuino en investigar estos fenómenos. Compró el rancho en 1996, justo después de los Sherman. Y montó allí un centro de investigación, ¿no? El NITS. Eso es, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, NITS. El objetivo era estudiar el rancho de forma científica, con equipos, sensores, vigilancia 24/7. Y estuvieron bastante tiempo, casi 20 años. Sí, hasta 2016 aproximadamente. Y durante ese tiempo, su equipo documentó, según sus propios informes, cientos y cientos de incidentes paranormales o anómalos. Intentaron aplicar rigor científico con instrumentación. Pero, siempre hay un pero. Claro. El gran pero es que a pesar de todos los esfuerzos y los años de estudio, las pruebas físicas concluyentes, esas que puedes llevar a un laboratorio y analizar de forma irrefutable, pues brillaron por su ausencia. Mucho dato anómalo, pero poca pistola humeante, por así decirlo. ¿Y qué tipo de fenómenos observaron ellos? ¿Eran los mismos que los Sherman o surgieron cosas nuevas? Pues un poco de todo. Se repitieron algunos fenómenos, como las luces extrañas, los orbes luminosos que parecían tener comportamiento inteligente. Ah, sí. He leído algo sobre un experimento curioso que hicieron con eso. ¿Ball and Jacks o algo así? Sí, exacto. Colocaban objetos como una pelota y estas piezas de juego infantil y parecían moverse solos o responder a la presencia de los investigadores o de estas luces. Grabaron cosas muy raras. ¡Qué inquietante! Y además de eso, documentaron muchas anomalías electromagnéticas, picos de radiación, campos magnéticos fluctuantes que volvían locos a los equipos electrónicos, cámaras que dejaban de funcionar sin motivo. Como si hubiera algo interfiriendo activamente. Esa es la sensación que describen muchos investigadores. También reportaron haber visto figuras sombrías, humanoides o no, moviéndose por la propiedad. Y más actividad tipo poltergeist, objetos que se mueven, puertas que se abren y cierran solas. Era como si el propio rancho estuviera vivo o interactuara con ellos. Y claro, con semejante acumulación de fenómenos extraños, persistentes en el tiempo además, no me extraña que llamara la atención a niveles más altos. Ahí es donde entra la conexión gubernamental que mencionabas. Correcto. Las fuentes vinculan la investigación de Bigelow en el rancho con la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, y más concretamente con un programa que se conoció como ATIP, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. El famoso programa del Pentágono sobre UFOs, UAPs como los llaman ahora. Ese mismo. Se habla de una financiación de unos $22 millones. Y figuras políticas importantes como el entonces senador Harry Reid mostraron un interés muy activo. Parece que Reid, junto con otros, impulsó esta financiación y puso en contacto a la DIA, a través de gente como el Dr. Jim Lakatsky, con Bigelow y su investigación en el rancho. O sea que el gobierno de EU estaba financiando indirectamente, al menos, la investigación de fenómenos paranormales y UAPs en Skinwalker. Bueno, oficialmente era para estudiar amenazas aeroespaciales avanzadas, pero es innegable la conexión con los fenómenos reportados por Bigelow. Lo que pasa es que el alcance exacto de esa colaboración y sobre todo los resultados siguen siendo en gran parte materia clasificada. Como siempre con estos temas. Claro, lo que sí sabemos es que el interés existe. Y hoy en día el propietario actual, Brandon Fugal, que compró el rancho a Bigelow en 2016, continúa la investigación. Sí, él lo ha hecho más público, ¿no? Con la serie de televisión esta que siguen haciendo. Exacto. Utilizan tecnología aún más avanzada, drones, georradares, espectrómetros, y lo documentan para la serie. Siguen reportando fenómenos muy extraños, aunque las conclusiones definitivas pues siguen esquivas.
Hay un aspecto que me parece especialmente espeluznante de todo lo que rodea el rancho. Es lo que algunas fuentes llaman el efecto autoestopista. Ah, sí, el Hitchhiker Effect. Es uno de los elementos más desconcertantes y perturbadores asociados al rancho. La idea es que los fenómenos no se quedan confinados allí, en los límites de la propiedad, sino que de alguna manera siguen a la gente que ha estado allí. Como si se les pegara algo. Suena casi a contagio paranormal. Es una descripción bastante gráfica, sí. Y hay informes, testimonios de personal que trabajó allí, tanto del equipo de NITS como, según se dice, personal militar o de inteligencia que visitó el lugar. ¿En serio? ¿También personal del gobierno? Eso afirman algunas fuentes. Y relatan que, al volver a sus casas, a veces a miles de kilómetros de distancia, empezaron a experimentar fenómenos extraños ellos mismos o sus familias. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tipo de fenómenos? Pues cosas similares a las del rancho, pero en sus hogares. Actividad poltergeist, sombras, ruidos inexplicables, incluso avistamientos de figuras extrañas o luces anómalas. Parece que afectó incluso a la propia familia de Bigelow. O sea, que te llevas el problema a casa. Eso añade una dimensión de miedo muy personal, ¿no? Totalmente. Es como si la interacción con lo que sea que haya allí dejara una especie de huella o vínculo energético que permite que el fenómeno se manifieste en otros lugares ligados a la persona. Es una hipótesis, claro, pero muy inquietante. Y ligado a esto, también hay testimonios más, digamos, de a pie. Gente que ha estado en los alrededores del rancho, no necesariamente dentro, y cuenta cosas. He visto relatos en foros y demás. Sí, hay muchas historias de encuentros cercanos en las inmediaciones. Gente que describe haber visto criaturas muy extrañas cerca de la carretera que bordea el rancho. ¿Criaturas que no son de este mundo o cómo? Bueno, descripciones variadas. A veces como animales muy grandes y raros. Otras veces figuras más humanoides pero con comportamientos anómalos. Un elemento común en muchos relatos es un olor fétido muy intenso que acompaña la aparición. Un olor. ¡Qué curioso! Sí, como azufre o carne podrida, algo muy desagradable. Y describen comportamientos imposibles. Animales que corren a velocidades inhumanas, que cambian de forma o que de repente se ponen sobre dos patas de manera antinatural. Uf. Y esto enlaza un poco con las advertencias Navajo que mencionábamos al principio, ¿no? Exacto. Existe esa tradición o advertencia entre algunos Navajo de no acercarse demasiado a ciertos lugares considerados peligrosos y, sobre todo, de no hablar demasiado de estas entidades, ni siquiera pensar en ellas. ¿Por qué? Para no atraerlas. Esa es la creencia. Que el mero hecho de nombrarlas o focalizar tu atención en ellas puede de alguna manera invocarlas o atraer su atención hacia ti. Lo cual conecta curiosamente con esa idea del efecto autoestopista. Tiene sentido dentro de esa lógica, sí. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Pero claro, frente a todo este torrente de historias extrañas, investigaciones, conexiones gubernamentales, hay que poner sobre la mesa la otra cara, el escepticismo. Fundamental. Porque, a pesar de todo el revuelo mediático, las décadas de atención y los millones invertidos en investigación, la realidad es que seguimos sin pruebas científicas sólidas y reproducibles. Y hay críticos que llevan años señalándolo, gente como Robert Schiffer o Barry Greenwood, por ejemplo. Sí, son figuras conocidas en el ámbito del escepticismo ovni paranormal. Argumentan, y con razón desde un punto de vista científico estricto, que la mayoría de la evidencia se basa en testimonios anecdóticos, observaciones subjetivas y datos instrumentales que, aunque anómalos, no demuestran nada extraordinario de forma concluyente. Y proponen explicaciones más terrenales, ¿no? Claro. Las teorías escépticas son variadas. Una es la posibilidad de engaños deliberados. Algunos sugieren que quizás los Sherman, los primeros en popularizarlo, exageraron o incluso inventaron parte de sus historias, tal vez para vender la propiedad más fácilmente o por notoriedad. Bueno, es una posibilidad. Otra línea es la mala interpretación de fenómenos naturales. Luces de coches lejanos confundidas con ovnis, animales carroñeros o depredadores naturales causando las mutilaciones, aunque la falta de sangre sigue siendo difícil de explicar así, efectos geológicos o atmosféricos inusuales. También se habla de histeria colectiva o sugestión. Exacto. La propia leyenda del lugar, la fama que ha adquirido, puede predisponer a la gente a interpretar cualquier cosa inusual como algo paranormal. El poder de la sugestión es muy fuerte. Y luego está la crítica al libro Hunt for the Skinwalker, que aunque fue muy influyente. Sí, el libro de Con Kelleher y George Knapp, que documentó la investigación de NITS,
Recibió críticas precisamente por eso, por basarse mucho en anécdotas y testimonios personales que son difíciles de verificar objetivamente. Y, por supuesto, la controversia sobre el gasto gubernamental en AATIP. Investigar ovnis o fenómenos paranormales con dinero público siempre genera debate. Desde luego. Los críticos argumentan que es un despilfarro de recursos en algo que carece de evidencia sólida, mientras que los defensores dicen que es necesario investigar cualquier amenaza potencial o fenómeno desconocido, por extraño que parezca. Así que, resumiendo un poco, nos encontramos con un lugar que es como un imán para lo extraño, un concentrador de fenómenos persistentes, increíblemente diversos, que llevan décadas desafiando cualquier explicación simple y única. Exacto. Un lugar que, por un lado, atrae investigación seria, con tecnología punta, interés gubernamental incluso, pero que por otro lado genera un escepticismo totalmente justificado por esa falta crónica de pruebas irrefutables. Así es. Y eso nos deja con la gran pregunta final, esa que sigue flotando sobre ese pedazo de tierra en Utah. ¿Qué demonios opera realmente en Skinwalker? Esa es la pregunta del millón, sí. ¿Estamos hablando de portales interdimensionales, como especulan algunos de los más audaces? ¿Tecnología avanzada desconocida, quizá militar secreta que se prueba allí? ¿O de origen no terrestre? Opciones hay. ¿O son quizás manifestaciones de la propia conciencia humana, individual o colectiva, proyectadas de alguna forma en el entorno? Es toda una complejísima construcción cultural, alimentada por leyendas ancestrales y magnificada por nuestros miedos y fascinaciones modernas. O algo que ni siquiera podemos imaginar. ¿O eso? ¿O se trata de algo completamente diferente, algo que nuestra ciencia actual, nuestra forma de entender la realidad, ni siquiera nos permite empezar a concebir? La única certeza, yo creo, a día de hoy, es que el enigma de Skinwalker perdura. Aquí termina nuestro recorrido por el rancho Skinwalker, un lugar en Utah conocido por sus fenómenos inexplicables. Desde la década de 1990, con la familia Sherman, se reportaron ovnis, mutilaciones extrañas de ganado sin sangre en el suelo y encuentros con criaturas y entidades. Los Sherman, tras experiencias aterradoras como un lobo gigante aparentemente indestructible, vendieron la propiedad. Robert Bigelow adquirió el rancho en 1996 para investigarlo científicamente a través de NIDS. Documentaron numerosos fenómenos, pero sin evidencia concluyente. Bigelow lo consideraba un laboratorio increíble y su cuidador. Exploró ideas de comunicación o interacción de una dimensión otra, mencionando experimentos como el de bolas y gatos y fenómenos poltergeist. El rancho también atrajo interés gubernamental a través de programas financiados por el gobierno de Estados Unidos, como OSAP, relacionados con la búsqueda de fenómenos inexplicables, incluidos ovnis. Harry Reid apoyó esta financiación. Tras Bigelow, Brandon Fugal compró el rancho y continúa las investigaciones, documentadas en la serie The Secret of Skinwalker Ranch. Fugal, inicialmente escéptico, afirma haberse convencido por lo que ha visto. El nombre del rancho proviene de la leyenda navajo del Skinwalker, seres que cambian de forma, asociados a la magia oscura. Las historias de Skinwalkers a menudo conllevan la advertencia de no hablar de ellos para no atraer su atención. Se han compartido testimonios personales de encuentros con criaturas extrañas que se atribuyen a Skinwalkers. Las explicaciones escépticas sugieren que los eventos podrían ser malinterpretaciones, ilusiones o efectos psicológicos, citando la falta de evidencia científica sólida. Un fenómeno inquietante reportado por Bigelow es el de los autoestopistas,
Hitchhikers, donde los fenómenos parecen seguir a los investigadores fuera del rancho. Esta fue una razón principal para que Bigelow vendiera, preocupado por el daño que les pudiera ocurrir a las personas. En resumen, el rancho Skinwalker sigue siendo un misterio sin resolver, con informes persistentes de fenómenos que desafían las explicaciones convencionales, manteniendo vivo el debate entre lo paranormal, lo gubernamental y lo escéptico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los enigmas que desafían la comprensión, desde avistamientos de ovnis y extrañas mutilaciones de ganado hasta las inquietantes leyendas de los Skinwalkers. Nos despedimos por hoy, pero la exploración de lo desconocido continúa. Nos volvemos a encontrar en otro episodio, aquí en Dimensión Paranormal.